Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando anoche del primer día de la semana. Y al pasar a terminar el Shabbat y al iniciar la noche del nuevo día, el primero de la semana, se le conoce como Adala Shabbat, la partición del Shabbat. Hasta aquí llegó el tiempo de hacer la diferencia entre los 6 días de labor y el séptimo día. El Adala Shabbat es como el iniciar con la misma huella energética que terminamos la próxima semana. También como si nos comiéramos el fruto y guardáramos la semilla. Y por eso hacemos una introducción de la porción semanal que vamos a vivir, a experimentar, a recordar y por último a estudiar en el transcurso de la semana que iniciamos. Entonces, teniendo en cuenta que estudiamos la porción semanal conforme el orden de Esdras y Nehemías, la número 45, pues viene la 46. La número 45, el ruego y rogué, ahora viene la conciencia de ese ruego que se convierte en oración, ahora vienen las consecuencias. Y la número 46, la porción o parashá número 46, se conoce como Eket. Y su significado es por consiguiente o como consecuencia. O si sigues, es como una pequeña manera de expresar eso que se conoce también como talón, como origen. De ahí viene Yaakot. Entonces el que toma por el calcañar. Bueno, estas son las consecuencias. Esta porción se conoce como la porción de las riquezas, por la consecuencia de la obediencia de la luz, de los mandamientos. Y por eso, pues este mundo te ocupa para que te preocupes. Estar preocupado es estar previamente ocupado. Entonces, desde la preocupación generamos consecuencias de una causa que tiene origen pues de algo previo que estaba ocupado, y por eso es que nos entregan una tierra prometida ocupada, pero al desalojar esos habitantes previos, eso genera una consecuencia. Por eso dice en esta porción, en el capítulo 8, un verso muy conocido, un capítulo muy conocido, especialmente el verso 17, 18 y 19, cuando dice, bueno, si prosperes, cuando prosperes, no te jactes por haber prosperado, porque yo, Yahweh, soy el que te da el poder para hacer riquezas. Y entonces es por eso considerada que la causa es el origen de las consecuencias. Y cuando hay obediencia a las escrituras, la consecuencia es riqueza. Y por eso, pues la consecuencia de haber ido al mundo de las causas, porque somos la causa y generamos consecuencias. O sea, nosotros le damos origen a lo que estamos experimentando o viviendo, sea bueno o sea malo, sea poco o sea abundante. Entonces, hay un origen, hay una fuente, y esa fuente es la causa. Y desde allí es donde se emanan los efectos. Que lo que estamos viviendo son consecuencias o efectos, como cuando el espejo refleja una imagen. Esa imagen es la consecuencia del reflejo del espejo. El espejo simplemente es un instrumento, pero la imagen es de acuerdo a la semejanza de lo que se proyecta. Y por eso lo que llamas presente es solamente el resultado de un pasado interno. O sea que antes de que vivas lo que estás viviendo en el presente, lo creaste en tu mente y en tu corazón, en el pasado. Y por eso, pues el fruto es el fruto del estado en que eliges ahora. El futuro es el fruto de ese estado que estás eligiendo ahora. Entonces allí empezamos a entender que somos la causa, que ser feliz o estar feliz por ser feliz, ser y estar.
Felicidad por ser feliz. La causa de la felicidad es ser feliz. Esa es la felicidad que se sostiene, no una felicidad pasajera que tiene una causa de una consecuencia, por haberse ganado algo, por haber obtenido un logro. Esa felicidad es pasajera. Pero cuando usted simplemente elige ser feliz, esa felicidad que emana tiene un origen, tiene una causa, y es ser feliz. Y por eso que nadie te robe la felicidad. El engaño del sistema terrenal es porque nos enseña a creer en Dios para evitar que conozcas a Dios. Cuando conoces a Elohim, pues tienes el misterio y la revelación de cómo funciona la perfección en todo. Entonces, por eso se le llama la porción de la riqueza, por consecuencia de la obediencia a la luz de la palabra. Entonces, este mundo sabemos que te ocupa para que te preocupes. Allí en donde responder es poder y donde reaccionar es prisión. Entonces nos entrenan, nos enseñan a ser reactivos y no proactivos, a ir a ser receptor y no emanador. El emanador y el receptor pues es como una pirámide, porque la pirámide es solamente el receptor de una emanación, y entonces por eso fácilmente nos roban la energía, porque al sentir molestia, esa molestia la sientes porque estás molesto, o sea, la origina un estado de ser, y por eso no fuimos creados desde la molestia, desde el estar iracundo, del estar molesto. Por eso sentir felicidad por ser feliz y tener luz por ser luz. Entonces, como estamos practicando el estado de ser, ese estado de ser, cada estado de ser o cada conciencia genera una frecuencia que es la que vibra. Y es así lo mismo como un compositor musical que escribe su composición, y entonces al ritmo de esas notas cualquiera puede bailar, como el que construye un trompo y que pues cualquiera lo puede hacer bailar. Entonces danzar al ritmo de la Torá es por entender la causa, ir a la causa que generan consecuencias. Entonces por eso el rey David, como fue a la causa, al origen, y danzaba y así se le cayeran las vestiduras, pues a él no le interesaba, porque simplemente estaba disfrutando de volver al origen. Y por eso el origen es ser amoroso, desde el amor. Y allí viene pues el estado de ser de la era mesiánica, que no se trata de ser espiritual. En la era mesiánica todos somos espirituales. Y entonces, pues, cuando hay un ser espiritual de baja frecuencia que entra al cuerpo, pues bloquea lo sutil y queda solamente lo denso, queda solamente lo material. Ese material se le conoce como el yo terrenal, como el ego. Y entonces ese cuerpo solamente desea lo material. Después la religión le llamó buen endemoniado. Y ahora pues tenemos muchas estados de ser de ese talante, de querer solamente recibir para sí y no dar. Y entonces no importa que le toque que matar, robar, o sea, el fin justifica los medios para un estado de ser material. Y un estado de ser espiritual, pues el fin nunca justifica los medios, por más hermoso que sea el final. Porque la Torah nos enseñó a no matar. Porque si mato, eso genera una consecuencia, muerte. Porque lo mismo que siembras, eso cosechas. Por eso lo más importante es saber lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es lo espiritual, porque es primero que lo físico. Entonces todo el mundo físico es bendecido por saber que hoy voy a comer. Pero el mundo espiritual te dice, es que no solo de pan vivirá el hombre,
aquí está esa porción. Entonces, ¿de qué te sirve que tengas en la alacena todo el pan? Si viene un infortunio y te quita la vida o pierde la vida. Pues se queda todo ese pan servido en la mesa. Pero si evitas esa consecuencia de muerte, porque vas a la causa y corriges el error, porque la causa del pecado es muerte, entonces le quitas el aguijón a la muerte. Y por eso, pues, corregir el error es salir del pecado, salir del error. Y es allí cuando se siente una energía de ser suficiente, de ser abundante, de ser próspero. Y entonces eso lo entrenamos mirándonos a un espejo y sentir esa energía de suficiente, de próspero, de abundante. Aunque el mundo exterior te diga, es que no hay, es que no se puede. Ahora estamos ejercitando una causa que genera unas consecuencias. Y viene aquí pues en sí el enfoque de esta porción. Si por el dedo de Elohim echo fuera demonios, de cierto os digo que el reino de los cielos ha llegado. Propósito final, vivir en la tierra como se vive en los cielos. Y para eso hay que expulsar los habitantes previos. Hay que derrotar la muerte. Entonces ya no le tenemos miedo al muerto porque levantamos muertos. Ya no se contamina con el muerto, sino que lo levanta. Y por eso, pues, si el cuerpo es mi territorio, el templo que me dieron, y si por el dedo de Elohim, por el dedo de Yahweh, echo fuera demonios, el reino de los cielos es una consecuencia de haber quitado un reino suplantador y de haber reclamado lo que me pertenece. Entonces mi cuerpo no tiene por qué albergar la enfermedad, ni la ruina, ni la miseria, ni la escasez, porque esa causa genera unas consecuencias en el mundo físico, de estados de ser que se manifiestan con deudas impagables, enfermedades incurables, porque los seres espirituales que vibran en frecuencia baja están cómodos, tienen un hábitat por costumbres, modas y culturas que generan ese tipo de consecuencias. Entonces viene la otra consecuencia, por haber oído, por haber escuchado y puesto por obra mis palabras, vienen 7 consecuencias: te bendeciré, te prosperaré. Eso es lo que dice esta porción. Es por eso que el de repente no existe. El de repente es solamente la consecuencia de una causa. Eso que de repente vino algo, de repente, no existe el de repente en el mundo de las causas. Solamente se le da forma a algo y se manifiesta como una consecuencia. Entonces estamos en el mundo de las causas, causando efectos. Y si ponemos en práctica las ordenanzas, entonces causamos el efecto y ya no nos afecta, porque esa es la ley del amor, y contra el amor no hay ley, porque fuimos hechos desde el amor. La primera emanación de las entrañas del Creador fue amor. ¿Por qué Él es amor? Porque el amor que se emana genera una consecuencia: vida, y vida en abundancia. O sea que en este mundo de sufrimientos, de calamidades, de alegrías y de tristeza, pues es diferente al mundo de la eternidad, que es solamente gozo, felicidad, paz, armonía. Entonces, empezar a sentir ese mundo es atraerlo. Y es allí donde dice la palabra que ustedes van a comer cosas que ustedes no sembraron, y se van a saciar, y van a bendecir a Yahweh por el bien que Él les ha hecho. Y entonces, por eso a la pregunta de Yeshua dice: si tú sabías que cosechaba donde no había sembrado, pues en la misma parábola de los talentos. Y por eso en la mente creas una imagen, y luego la sientes y la ves y la declaras, entonces se manifiesta. Y por eso el cómo te sientes es nuestro trabajo. No el cómo van a suceder las cosas, es el qué. Pero el cómo
no es cómo van a suceder, porque eso sería ciencia. Para que sea un milagro, el único cómo que nos interesa es cómo te sientes. Si no te sientes merecedor, si no te sientes sano, si no te sientes próspero, nunca vas a alcanzar la sanidad y la prosperidad, porque el secreto está en el sentimiento, porque ahí está la causa, el origen. Y por eso, pues no solo de pan vive el hombre, porque la comida física es pasajera, pero la comida espiritual es eterna, porque Yahweh te da el poder para hacer riquezas. Entonces, todo esto es lo que vamos a experimentar, porque de nada nos sirve ser luz si no iluminamos el camino de las demás personas. De nada nos sirve ser amorosos si no sabemos qué es o quién es. Porque es importante entender que es para saber quién es un hombre con el mismo modelo, con la misma naturaleza del Creador. Y en este mundo natural tiene materia, pero es que la creamos según la mente y se le da forma. Y entonces, pues es allí donde podemos cambiar lo físico, que también es espiritual. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a sus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Note, empieza la emanación, te amará. Segundo, te bendecirá. Tercero, te multiplicará. Es que no debemos seguir multiplicando la ruina, la miseria, la enfermedad. Primero hay que ir a la causa y quitarla, y entonces ahora sí se emana el amor de la sanidad, de la prosperidad, de la abundancia, de la felicidad. Y eso es lo que Yahweh bendice, y eso es lo que quiere que multipliques. Y entonces eso genera una consecuencia al fruto de tu vientre, que son nuestros hijos, y al fruto de tu tierra, que son las cosechas, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres que te daría. Entonces, allí en esa instancia de ir a la causa y generar consecuencias, todos somos agricultores, porque es la precosecha, la cosecha y la poscosecha. La precosecha es preparar la tierra, y la semilla y todo lo demás. La cosecha es cuando ya creció y está dando frutos. Pero la poscosecha es qué voy a hacer con esos frutos del Espíritu, y no con las obras de la carne. Y es por eso que tenemos una semana bien especial, tan especial que esta semana es el día 15 de, no hoy, creo que cae el martes para miércoles, 15 del mes de Ad. Y el 15 del mes de Ad se culmina la reparación de la destrucción del templo de 6 días, que se sucedió en el 9 de Ad. 9, que es el Tisha B'Av. Entonces ahora viene el 15, 9 y 6, 15, viene el Tibea, Tubea. Tub es la letra Tep, que es la 9, y Bab, que es la letra 6, entonces por eso se escribe Tubea. O sea, esto, el 15 de Ab, el día de las almas gemelas, el fin de la corrección, el día de ir a la causa para generar consecuencias. Y cuando eres feliz, generas felicidad, y como consecuencia vas a experimentar ser feliz. Y por eso, pues no debemos de seguir con esa naturaleza animal sin tener conciencia, porque el hombre es espiritual, que come teniendo conciencia de algo. Y es por eso que antes de comer, pues, le damos gracias al Todopoderoso, porque comerás y te saciarás, y le darás gracias al Todopoderoso por todo el bien que te ha hecho. Entonces aquí viene una consecuencia de una causa, de elevar los alimentos antes de entrarlo al templo. Entonces, pues aquí viene el secreto de la prosperidad. La palabra próspero en hebreo es top, y top es la última letra, es sello. Y top quiere decir bueno, pues, o sea, Laila Top, buena noche, Boker Top, buena mañana. Ese top, que es la última letra, que es el sello final, significa bueno o próspero.
o final. O sea, nuestro final no es de muerte, ni de destrucción, ni ruina. Nuestro final es de prosperidad y abundancia y vida. Y entonces, pues, ¿qué pide el Eterno de nosotros? Está en esta porción, en el Deuteronomio 10:2. ¿Qué pide Yahweh de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim y que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No te pide dinero, te pide solamente eso, que guarde los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengan prosperidad. Bueno, entonces el espíritu religioso quiere ser próspero sin aplicar las leyes de la prosperidad. O sea, quiere recibir las consecuencias sin ir a la causa. Y entonces por eso se dedican a apoyar todos los que dicen que la Torah, en lugar de entender y saber que es libertad, que la instrucción, que las leyes del Eterno son eternas como Él y son el camino del amor, entonces simplemente las quitan para hacer lo que le viene en gana. Ahí se perdió la identidad, porque está yendo a las consecuencias y no a la causa. Y por eso es que ingieren un poco de heroína o de morfina espiritual y luego siguen los mismos dolores. Acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Precisamente esas riquezas, pues ya no es rico de propiedades, eso no es la palabra para riquezas, allí es Caín. Y Caín quiere decir danzar o ser guerrero. Y por eso dice que a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como este día. Entonces, pues si te llegas a olvidar de Yahweh tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Entonces, estamos dando palabra de vida y no de muerte. Por eso, pues, esa condición de obediencia, pues, viene ahí. Dice que yo te daré la lluvia a tu tiempo y la tierra dará su fruto. Entonces, por eso aparecen las famosas en el siglo pasado las rogativas. Porque en el monte del Líbano, pues, no habían ríos, ni había el sistema de riego gota a gota, ni nada de eso. Entonces solamente dependían de la lluvia. Entonces las personas, cuando no llovía, clamaban al Eterno para que se manifestara la lluvia y hacían rogativas, sin darse cuenta que tenemos el poder para parar o para hacer llover la lluvia temprana y la lluvia tardía. Por eso había tiempo de siembra y había tiempo de cosecha, porque si en tiempo de cosecha del trigo se llueve, pues se echa a perder la cosecha. Es tomar control del control climático, de lo que tanto se quejan los entendidos y de lo que menos quieren saber los dormidos y los que están en la naturaleza carnal. No quieren saber nada de preservar el ambiente, el control climático, nada de eso. Solamente quieren dinero y más dinero. Entonces es allí donde nos damos cuenta que están buscando la consecuencia sin ir a la causa. Entonces, pues vienen esas promesas del mundo de la fe y aprender el temor reverente al Eterno. Y entonces, pues viene esa puesta en práctica los mandamientos, porque son ese seguro de vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del oído. Y eso es en este texto están dos de los que se refiere, como es la parashá de la abundancia, allá en el monte de la tentación. 2 de 3 palabras que el Eterno le responde al adversario, que Yeshua le responde al adversario en el monte de la tentación. Bueno, tener ese poder, desarrollar ese poder para hacer riquezas y pues entender el propósito de las batallas, de la guerra. Y empezar a cuidar los pensamientos y las palabras. Obviamente después de sacar el ídolo y establecer ese espíritu de incredulidad que limita y que establece un espíritu de rebeldía ante las leyes del Creador. Y por eso leímos lo que pide el Eterno. Solamente pide que guardes y que cumplas sus leyes, para poder entrar al mundo de la verdad, al mundo de la fe.
allí donde dice esto que la atarás a tu mano y la pondrás en los frontales de en tu entrecejo, y que la tierra que habitas no es la tierra como la tierra de Egipto donde regabas y que esperabas la cosecha, sino que la lluvia viene del cielo. Es allí donde esa cosecha depende de lo que de la conexión que tengas con el mundo del infinito, con el reino de los cielos. Cuando se establece esa conexión y estamos felices y estamos alegres, porque sabemos que aquello que deseamos ya lo tenemos, sin haberlo visto con nuestros ojos, pues estamos conectados con el mundo de las causas, con el mundo de la verdad, con el mundo de la fe. Laila Tot, buenas noches. Y Leitradot, nos vemos luego.